Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Que Dios les bendiga grandemente en esta tarde-noche. Vamos a continuar hoy, martes. Yo no sé por qué a mí se me pierden tanto este tema de los días. Hoy es jueves. La semana ha pasado muy rápida, pero gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros, nos ha estado bendiciendo, nos ha estado fortaleciendo, nos ha estado dando su cobertura, su respaldo. Hoy jueves es día de Facebook Live, martes y jueves. Transmitimos a través de nuestra plataforma de Facebook Live un tema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. Estamos hablando de imágenes, ilustraciones, alegorías, parábolas, fábulas, que precisamente vienen directamente del ministerio del Señor Jesús. Es Jesús con ese sentido tan fino de la observación que utiliza todos aquellos elementos de su entorno para hacer comparaciones y traer hermosas verdades bíblicas. Esta tarde hemos titulado el tema de la sesión Una entrada estrecha. Somos llamados a entrar por una puerta que es estrecha. Así la ilustró el Señor Jesús esta verdad bíblica que vamos a analizar un poco más adelante. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. MP Radio es una emisora que ha nacido en el corazón del Señor y estamos trabajando fuertemente para difundir la palabra del Señor a todo el mundo. Damos gracias por el apoyo de cada uno de ustedes a esta emisora que 24 horas al día está transmitiendo música que le edifica. Es música cristiana con muy buena letra, música sin anuncios, que le bendice a usted a cualquier hora del día. Usted puede estar descansando, puede estar a punto de dormir, usted puede estar haciendo ejercicios, realizando las labores del hogar, puede estar en el transporte público, tal vez en su trabajo se le permite utilizar el celular para escuchar, entonces puede que esté también siendo bendecido a través de MP Radio. Damos gracias al Señor en esta tarde-noche por su apoyo. Vamos a iniciar entonces en este momento, amado hermano y hermana, con un texto que hemos utilizado como texto lema y que se encuentra en Habacuc capítulo 2 versículo 14. La palabra del Señor dice: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan el mar. Esa es la visión de ministros de la palabra, llenar el mundo del conocimiento de la palabra del Señor. A través de MP Radio estamos accesando 176 países, 7 de cada 8 personas en el mundo podría estar escuchando en este momento, en vivo y en directo, la transmisión radiofónica. A través de Facebook Live podemos estar alcanzando 3 de cada 7 personas en el mundo, y a través de las sesiones de YouTube podemos estar alcanzando de 2 a 3 personas en de 7 a 8 personas podríamos estar alcanzando hasta 2 y 3. Es increíble la posibilidad que tenemos de poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor los 7 días de la semana. Estamos trabajando fuertemente también con el apoyo de otros ministros que están trabajando con nosotros también desde otros países, produciendo sus programas radiofónicos y dándonos todo el apoyo y todo el soporte para que Ministros de la Palabra crezca día con día. Pero lo que más nos interesa es que crezca el reino del Señor. El relato número 33 que vamos a analizar en esta noche lo he titulado Pedir, Buscar y Llamar. Ya habíamos hecho una rápida una vista panorámica en la sesión del martes anterior respecto a este relato número 33. Recordemos, para los hermanos que recientemente se incorporan a estas transmisiones de Facebook Live, hemos decidido en Ministros de la Palabra los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, tomar más de 100 ilustraciones
que el Señor Jesús se dio a la tarea de presentar a sus contemporáneos con situaciones que se daban en su entorno y traía una verdad bíblica para que aquellos que tenían corazón humilde la pudieran recibir. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 7, dice la palabra del Señor: pidan y se les concederá lo que pidan, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá la puerta. Y uno tal vez dirá, ¿qué tiene que ver ese tema de la puerta? ¿Qué tiene que ver ese tema de tocar una puerta? Jesús magistralmente está hablando que todo aquel hombre y mujer que desea accesar el reino de los cielos, que venga con corazón contrito y humillado, que venga con deseos de buscar al Señor, que entienda que el único camino al cielo es Jesucristo, esa persona, hermano y hermana, perfectamente está siendo invitada a que toque una puerta. Se le invita a que busque, se le invita a que pida, se le invita a que llame. Vean esa intensidad progresiva en la que nos tiene sumidos el Señor Jesús. Primero pidan, pero no solo pidan, vayan y busquen. Y no solo busquen, sino que también llamen. Esa intensidad es la que Jesús quiere que usted y yo tengamos cuando lo buscamos a Él. El Señor quiere que usted y yo seamos apasionados, que seamos persistentes, que verdaderamente cuando vayamos a buscarlo, no vayamos por salir del paso, sino que vayamos verdaderamente con esa intención de lograr algo a través de esa búsqueda incesante. El mundo hoy allá afuera anda buscando felicidad, anda buscando paz, anda buscando alegría, anda buscando placer, todas las tonteras y aberraciones que este mundo puede ofrecer. Pero cada día, entre más inmerso que se ubica en ese tipo de cosas, más vacío está. Por eso es que seguirá toda su vida buscando y nunca encontrará, porque no ha ido a buscar donde tiene que buscar, no ha ido a pedir donde tiene que pedir, no ha ido a llamar donde tiene que llamar. Y algo muy interesante que también nos dice Jesús es que aquella persona que recibe es recompensada precisamente en ese esfuerzo de pedir, así como es recompensada en hallar también cuando se dedica a buscar. Jesús nos está hablando claramente de la oración. Jesús nos está diciendo precisamente cómo debería ser ese interés y esa intensidad nuestra en buscarlo a Él. Usted tal vez ha llegado a alguna casa, usted necesita que se le abra esa puerta, usted toca la puerta, la vuelve a tocar y sigue insistiendo en tocar esa puerta. Eso es, me imagino que Jesús está caminando por el pueblo, ve a una persona tocando la puerta, no se le abre, la persona tal vez se desanima y se termina yendo. Tal vez no siguió insistiendo tocando la puerta para que se le abriera. Tal vez Jesús sí vio a otro que insistentemente tocaba y tocaba hasta que esa puerta se le abriera. Si tenemos que llegar a una puerta y tocarla, o lo que podríamos hacer, decir llamar a la puerta, es lógicamente porque esa puerta está cerrada. Si la puerta estuviera abierta, no tendríamos necesidad de tocar esa puerta. ¿Qué es lo que nos dice a usted y a mí una puerta cerrada? Una puerta cerrada lo que significa es resistencia. La puerta está por algo. No cualquiera puede accesar esa puerta. La puerta se abrirá hasta el momento en que yo la toque. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús me está haciendo una invitación para que sea yo el que insista hasta que esa puerta se me abra. Él me dice, esté insistiendo, esté tocando, porque esa puerta se te va a abrir. Cuando vamos al versículo 8 del capítulo 7, Jesús nos dice, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama es atendido. El Señor, hermano y hermana, nunca nos va a devolver con las manos vacías. Siempre que usted y yo le busquemos, siempre lo vamos a encontrar. Él siempre está listo y presto para recibirnos a cada uno de nosotros. Cuando verdaderamente queremos buscarlo con sinceridad, queremos buscarlo con un deseo genuino, no lo buscamos solamente porque necesitamos que nos resuelva un problema. No lo buscamos solamente cuando estamos enfermos o cuando estamos con un problema en la familia o cuando necesito que me ayude con el trabajo, porque eso, hermano y hermana, es ser muy mezquino y definitivamente eso no se vale. Aquí estamos hablando de aquellos hombres y mujeres que reconocen, que tienen su confianza puesta en el Señor y que saben que Él es el único que puede resolver cualquier situación en sus vidas. Ahora,
Es interesante este tema de la imagen de llamar a la puerta porque implica que en cierto sector de una pared hay un orificio que fue diseñado precisamente para poder accesar a lo interno de ese lugar. Por eso es que el Evangelio precisamente está hecho a propósito para que la persona entre a la vida, entre a la paz. Por eso es que Jesús está utilizando esa simbología o esa ilustración o esa imagen de la puerta para decirle al ser humano que el Evangelio es accesible. Podemos atravesar la pared. Lo que sucede es que tenemos que entrar precisamente por el lugar donde está el orificio, aquella puerta que fue destinada precisamente para que se abriera. Y algo importante es que esa puerta puede ser accesada por un hombre rico, por un hombre pobre, puede ser accesada por un enfermo, puede ser accesada por el hombre más inteligente del mundo. Lo único que se requiere es humildad de parte de esa persona para seguir la dirección del Espíritu Santo y entonces ir a pedir, ir a buscar e ir a llamar con fe. Cuando usted llega con ese tipo de actitud, esa puerta, hermano y hermana, siempre se le va a abrir. Tal vez el mundo en ese momento te ha cerrado muchas puertas. Tal vez el amor te ha cerrado una puerta, tal vez el trabajo te ha cerrado una puerta, tal vez algo que necesitabas, un banco tal vez te ha cerrado la puerta. Pero el Señor nunca te va a cerrar la puerta para accesarlo. Las 24 horas del día, su palabra dice, clama a mí, yo te responderé, yo estoy listo, presto, para escuchar tu llamado. El mismo apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 28, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, son despreciables, son de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. El Evangelio no es solo para los superdotados, no es solo para los que tienen un IQ altísimo. El Evangelio no es solamente para aquellas personas que se creen mejores que las demás. Ha sido creado e ideado por parte de nuestro Salvador, precisamente para que cualquier persona en ese mundo, sin distingo de raza, sin distingo de clase social, pueda accesarlo. Ahora, podríamos también, desde otro punto de vista, analizar eso que nos está diciendo Jesús en cuanto a la intensidad de buscar, de pedir y de llamar, porque muchas personas hoy en día tienen oraciones que no son contestadas porque pareciera que no muestran interés al orar. Muchos de nosotros tal vez quisiéramos que a la primera oración, con un chasquido de dedos, el Señor resolviera todos los entuertos en los que hasta el día de hoy nos hemos metido. Quisiéramos que el Señor respondiera en un abrir y cerrar de ojos, como si tuviéramos un control remoto y el Señor tiene que hacer lo que a mí me da la gana que haga. Definitivamente así no funciona. Si Jesús nos está diciendo que hay que insistir, porque vamos a encontrar resistencia, hay una puerta que está colocada y esa puerta está resistiendo nuestra entrada hasta que nosotros estemos insistiendo para que esa puerta se abra. La oración persistente, hermano y hermana, ayuda precisamente para que el Señor abra esa puerta. Es muy importante que nosotros sepamos dónde venir a buscar, dónde venir a llamar, dónde venir a pedir. Tenga mucho cuidado. ¿Dónde usted está yendo en este momento a pedir? Tenga mucho cuidado dónde está usted en este momento llamando. Tenga mucho cuidado lo que usted en este momento está buscando y dónde lo está buscando. Porque tal vez puede estar cayendo en un craso error. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que en esta noche nosotros evitemos. Él quiere que nosotros vayamos a la única puerta que se nos puede abrir y llevarnos a la vida eterna. Está Jesús en este tema de las ilustraciones, analizando todo lo que pasa en su entorno. Él quiere seguir observando lo que sucede, lo que la gente conoce. Recordemos que el método de enseñanza de Jesús a través de las fábulas y relatos es el método de enseñanza por excelencia. Es el único método que Jesús utilizó para adoctrinar a sus contemporáneos. Y ese método de enseñanza es vigente 2000 años después. Y cumple precisamente en el ministerio terrenal de Jesús una profecía que se encontraba en el Salmo 73. Jesús solo iba a enseñar por fábulas y por relatos. Pero es interesante cómo lo que era de aplicación
hace 2000 años es de aplicación hoy en día. Jesús le decía a sus contemporáneos, toquen la puerta. Como cuando usted va a visitar a alguna persona. 2000 años después, Jesús se dice, toque a la puerta. Funciona exactamente igual. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 7, hay otra imagen o otra ilustración muy interesante que también es aplicable a nuestros días. Pero Jesús, como está en todas, está observando lo que sucede, sabe de lo que está hablando y sabe que la gente también sabe de lo que él está hablando e inmediatamente va a utilizar otra ilustración para hacer una comparación y traernos una hermosa verdad bíblica. Sigue Jesús hablando acerca de la oración. Jesús habló hace un momento acerca de la insistencia. Ahora vean qué interesante lo que nos dice en el versículo 9 y en el versículo 10. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Vean qué practicidad, vean qué facilidad tiene Jesús de enseñar. Cuando usted y yo enseñamos las verdades de salvación, las buenas nuevas de salvación, no tenemos que ser, hermano y hermana, muy doctos en teología, en hermenéutica, en apologética, en escatología. Uno tiene que llevar la palabra del Señor de una manera clara, diáfana, sencilla. Aprendamos a enseñarle a la gente hoy en día de una manera que no sea tan complicada. Nosotros podemos también hacer como Jesús, utilizar cosas que vemos en nuestro entorno y traer esas verdades de salvación. Vea qué fácil lo que Jesús quiere enseñarle a esas personas en cuanto al amor de Dios a sus hijos. Jesús está replicando lo que hace un hombre y una mujer natural con sus hijos a lo que el Padre Celestial hace con los que verdaderamente son suyos. Está diciéndonos Jesús, si mi hijo viene y me pide pan, hermano y hermana, ¿le voy a dar una piedra? Yo no creo que el padre o la madre amorosa termine dándole algo que le dañe al hijo cuando el hijo lo que necesita es precisamente alimentarse. Si mi hijo me pide pan, yo le voy a dar pan. Jesús está diciendo, si mi hijo me pide un pescado, yo le voy a dar una serpiente. Y si yo, que soy malo, hago buenas cosas con mis hijos, el Padre Celestial, ¿qué no hará con cada uno de aquellos que son de Él? Por eso es que lo que Jesús está tratando con algo que Él está viendo y que todo el mundo conoce, es ilustrar la generosidad de Dios hacia nosotros. Porque Jesús no quiere, y el mismo Dios no quiere darnos solamente pan. Muchos de nosotros buscamos a Dios solo para que nos dé pan, solo para que nos dé trabajo, solo para que nos dé pareja, solo para que nos dé para cubrir las necesidades del día a día. Pero Dios quiere darte más que esas simples necesidades que yo creo que es lo único que yo necesito. El Señor sí sabe lo que a mí me hace falta cuando yo muchas veces ni siquiera lo sé. Gracias a Dios que aunque yo en muchas ocasiones me he equivocado en pedirle, el Señor nunca se ha equivocado en darme. Hay cosas que tal vez yo quiero, que Dios no me las da, porque tal vez indirectamente yo lo que le estoy pidiendo es una serpiente. Y vean qué increíble, puede que esa serpiente sea tan disfrazada, esa tan bonita, me fascina tanto, pero el Señor no me la da, porque Él sabe que tarde o temprano esa víbora me va a terminar picando. El Señor sabe que tarde o temprano eso que le pedí yo, que aparentemente es bueno para mí, el Señor que todo lo sabe, que todo lo conoce, no comete el error de que se haga lo que yo quiera. Él me va a terminar dando lo que yo verdaderamente necesito. Entonces dice Jesús en el versículo 11 del capítulo 7. Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Vean qué ilustración más práctica, más sencilla, más clara. Si uno como padre le da buenas cosas a los hijos, Dios, nuestro Padre Celestial, hermano y hermana, ¿qué nos dará a nosotros? Nos va a dar muchísimas cosas que nosotros, hermano y hermana, necesitamos. Por eso, si comparamos a un padre terrenal
lo bondadoso que es. El Padre Celestial, nada más imagínese lo bueno y amoroso que es con cada uno de nosotros. ¿Cuánto más? Dice Jesús. Esa frase de ese versículo es muy interesante, porque Jesús no nos dice cuánto más, sino Él dice cuánto más. Jesús lo deja para que nosotros lo meditemos. Jesús lo deja para que nosotros seamos los que hagamos nuestras propias mediciones. ¿De qué es capaz Dios de hacer contigo y de darte? Si solo si lo buscas, hermano y hermana, en espíritu y en verdad. El relato número 34 que quiero conversar con ustedes en esta tarde-noche, de esas 100 ilustraciones que encontramos en los evangelios del ministerio terrenal de Jesús, lo he titulado Decidir entre dos únicas posibilidades. El ser humano puede decidir, tiene la facultad de decidir, ha sido creado con lo que llamamos el libre albedrío. Es el ser humano el que decide, pero Dios le da solamente dos posibilidades para elección. Dependiendo de lo que el hombre escoja, entonces así terminará siendo las consecuencias de su decisión. Así terminará siendo entonces el destino final, dependiendo de esa decisión que el hombre tome. Está Jesús en Mateo capítulo 7, les recuerdo que está haciendo un desarrollo del Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Jesús hace un desarrollo importante, hay todo un sistema de entrenamiento para los 12 hombres. Jesús sabe que muy pronto va a tener que partir, tiene que dejar a hombres entrenados, está dejándoles 8 bienaventuranzas, una veintena de temas que ellos tienen que estar dominando en el día a día. Mateo 5, 6 y 7 trata de ese sermón. Sin embargo, miles de personas estuvieron escuchando ese mensaje que apenas era para unos 12. Ahora, en el versículo 13 y 14, entonces Jesús entra a darnos otra ilustración. En el Sermón de la Montaña, Jesús utiliza más de 50 diferentes ilustraciones para que le quedara claro el concepto que él quería traer en cuanto a la verdad bíblica. Recuerde que los relatos de Jesús son verbales, no se escribían. En ese contexto histórico no se podían registrar. Por eso es que todos esos cuentitos que hemos aprendido a lo largo del tiempo tienen que ser tan interesantes, tienen que ser definitivamente tan llamativos para que puedan quedar grabados en los corazones de los hombres y las mujeres. Jesús era experto también en despertar el interés de todos aquellos que estaban pendientes de escucharle. Vamos a esa nueva ilustración en Mateo capítulo 7 versículo 13. Hemos hablado de la puerta, hemos hablado de tocar la puerta. Ahora Jesús nos habló de pan, nos habló de una piedra, nos habló de pescado, nos habló de una serpiente venenosa. Todos esos elementos se conocían en su contexto histórico. Ahora va a hablarnos de otros dos. Va a retomar ahora uno que acabamos hace poco de analizar. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice el Señor: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Por eso, dice Jesús, muchas personas lo prefieren. Claro, cuando Jesús me dice que muchas son las personas que prefieren ese camino, nosotros deducimos que lógicamente son muchos más los que se van a perder que los que se van a salvar. Porque los que se van a salvar definitivamente van a tener que entrar por un espacio bastante reducido. Ahora, Jesús me está utilizando dos ilustraciones muy interesantes que se conocen en su contexto histórico y que nosotros las conocemos hoy. Usted sabe lo que es una puerta, ya lo analizamos hace unos minutos. Usted sabe lo que es un camino. Un camino lo conduce a uno a un lugar. Entonces Jesús va a utilizar esa ilustración para traer una hermosísima verdad que la gente tiene necesariamente que escuchar. Ahora, lo que Jesús me está hablando acerca de la puerta es que la puerta no es el destino hacia donde nosotros nos encauzamos. La puerta no es el fin último. La puerta es la entrada a ese camino. Eso es lo que Jesús quiere aclararnos en esta tarde. Ahora,
Como estamos hablando de elegir entre dos posibilidades, estamos totalmente claro que el ser humano sabe que existe un camino correcto y un camino equivocado. No hay más posibilidades, no hay zonas grises, no hay terceros caminos, no hay zonas intermedias. Entonces Jesús lo que hace es una apelación para que aquellos que los están escuchando de una vez se vayan hacia el camino más difícil, porque ese camino es el que lleva al hombre a la vida eterna. Jesús ni siquiera los está poniendo a decidir, les está diciendo por dónde es que tiene que irse. Así es como Jesús le habla en ese momento al ser humano. Jesús le dice al hombre por dónde, pero es el hombre en su libre albedrío el que termina decidiendo. En el contexto histórico de nuestro Señor Jesucristo, había un adagio que se ha mantenido a lo largo de la historia, que decía que todos los caminos llevan a Roma. Es interesante porque a través de una serie de vías, Roma, es la capital del mundo en ese entonces, se comunicaba, habían 400 vías que venían desde de las diferentes provincias del Imperio Romano que llegaban hasta Roma. Era una enramada de más de 70.000 kilómetros que comunicaban a todas esas provincias con la propia ciudad imperialista de Roma. Por eso se decía, todos los caminos llevan a Roma. Esto lo que alude precisamente es a la posibilidad de poder conseguir un mismo objetivo por caminos distintos. Pero nosotros tenemos que hacer la aclaración que para llegar al Padre, no todos los caminos nos llevan a Él. O ese otro adagio que utilizan muchas personas hoy en día, que dicen que todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira y eso es una falacia, porque la religión es una invención humana. La religión, hermano y hermana, no sirve absolutamente para nada. La religión es el hombre el que la ha inventado. Nosotros los creyentes, vuelvo a ser reiterativo e incisivo, somos religiosos. Nosotros no tenemos, no apoyamos ninguna religión, porque las religiones no salvan. Solo hay un camino correcto que lleva al hombre hacia Dios, y ese camino se llama Jesucristo. Así de simple. Nosotros le enseñamos al ser humano que solo hay un acceso al Padre, y ese es a través de Jesucristo, el cual es un camino. Cualquier otro camino, póngale usted nombre, lo único que nos va a llevar es a la perdición. Por eso Jesús mismo decía en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, solamente por mí se llega al Padre. No hay otra posibilidad de que el ser humano llegue a Dios. Por eso es que las religiones mienten, por eso es que muchos credos mienten, por eso es que muchos líderes religiosos mienten, porque les dicen a las personas que a través de liturgias, que a través de dineros, que a través de protocolos, pueden llegar a accesar al Padre, que siendo buenas personas, que siendo dadivosos, que siendo decentes, que siendo bien portados. Olvídese, el único camino que lleva al hombre a Dios es Jesucristo. Es el camino que el mismo Dios Padre ideó para que el hombre lo pueda accesar. El hombre no tiene su propia inventiva ni su ingenio para crear un acceso al Padre. Si el mismo Padre no hubiera tomado la iniciativa de decirle al hombre por dónde, a través de lo que el Padre facilita, que es a su Hijo, nosotros, hermano y hermana, estaríamos totalmente en ese momento perdidos. El hombre y la mujer que no accesa a Dios a través de Jesucristo no lo podrá accesar nunca. El Padre no va a permitir que nadie llegue si no es a través de su Hijo. Por eso es que Jesús, con toda la autoridad, en Juan capítulo 14, en ese momento tan difícil, en esa última cena que está con sus hombres, se los está diciendo a los 12, nadie va a poder llegar al cielo si no lo hace a través de este camino, y el camino soy yo. Jesús vuelve entonces en el capítulo 7, versículo 14, al final ya se está acercando poco a poco al final de este sermón de la montaña, y Jesús nos dice, en cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida, y muy pocas personas la hallan. Nosotros hacemos una deducción que son más las personas que se van a perder
que las personas que se van a salvar. Jesús está diciendo, muchos andan por ese camino ancho. Ese camino ancho, ¿qué es lo que simula? Los placeres del mundo, la gente haciendo lo que le da la gana. Cuando quiere busca a Dios, cuando quiere no busca a Dios, cuando quiere se arrepiente, cuando no quiere no se arrepiente. Si dependiendo de lo que me conviene más, entonces eso es lo que hago. Está el mundo propagando un libertinaje, todos hacen lo que les da la gana. Todo se vale. Eso es lo que el mundo en ese momento nos trae en su eslogan. Usted es el dueño de su vida, diríjase donde lo lleva su corazón, usted es el que decide, solo hay una vida. Todo ese tipo de cosas son mentiras que el enemigo le está trayendo al mundo. Esa es la puerta ancha. Pero Jesús nos está diciendo que la única puerta o camino que conduce a la vida es definitivamente muy estrecho, y por eso es que no todos van a accesar esa estrechez. Eso también es importante porque Jesús me está abriendo dos grandes grupos. El 100% de la humanidad no se va a perder, como tampoco el 100% de la humanidad se va a salvar. Eso es una mentira que las religiones más importantes de este mundo nos han traído a través de los años. Se presume que entonces que el hombre que es malo y muere recibe un bono de parte de Dios para meterlo al cielo. Se le perdona todo lo malo que hizo en vida y entonces ya entra con los buenos al cielo como el más bueno que vivió en esta tierra. Eso no es verdad. La persona que muere sin Dios y sin esperanza, la persona que muere sin arrepentirse de sus pecados, sabe que su destino eterno es el lago de fuego. Punto. Ahí no hay nada que hacer. Y no le podemos mentir a las personas, como muchas sectas allá afuera hoy en día le están mintiendo. Para accesar al cielo se accesa a través de Jesús y se hace en vida, porque es en vida, hermano y hermana, cuando hay esperanza. Por eso el aguijón de la muerte es el pecado. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es morir en pecado, porque es el pecado, es ese aguijón que la persona está llevando hasta su muerte y es lo que lo va a llevar también al lago de fuego. Pero aquellos hombres y mujeres que mueren con el Señor, que han sido lavados en la sangre de Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre ellos. Y sabemos, decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Para el creyente ya la muerte no tiene poder. Pero caso contrario, es con el no creyente. Así es que no le mintamos a la gente. No permitamos que nos mientan como muchas sectas hoy nos están mintiendo de que todos vamos directo para el cielo. Eso no es verdad. Usted y yo tenemos la claridad de cómo es que son las cosas. Si tratamos de imaginar, a ver, si quisiéramos ilustrar de una manera fácil, clara, para que podamos entender cómo es eso de la estrechez y de la amplitud, imaginemos a un hombre que es carnal, entrando por un camino, imagínense un embudo, está entrando por un embudo, tiene todo el espacio para poder entrar a ese embudo por la parte ancha. Sin embargo, cada vez que el hombre carnal, la mujer que no es espiritual, el hombre o la mujer impía e impío allá afuera, entran por un espacio ancho que poco a poco, conforme vayan conduciendo sus vidas, ese espacio ancho se va a ir reduciendo. Usted conoce un embudo. Poco a poco, eso que creía que era espacioso, que le permitía hacer muchas cosas, tarde o temprano lo va a terminar estrechando hasta llevarlo a la destrucción y al lago de fuego. Esa libertad que creía que tenía lo va a terminar llevando a la perdición, porque cada día lo va a ir estrechando más y estrechando más y estrechando más hasta que no haya absolutamente ya nada que hacer. Pero cuando vemos el caso del creyente es muy interesante, porque el Señor nos está diciendo que para poder accesar al cielo tenemos que entrar por un espacio muy angosto, muy difícil. Para algunos es como una camisa de fuerza, es una situación muy dura, muy complicada, nos cuesta movernos, falta esa movilidad, pero conforme vamos caminando con el Señor que todo lo hace y lo hace perfecto, va abriéndonos el camino, nos va ampliando las posibilidades y la situación del creyente es totalmente diferente. Yo quisiera, para los hermanos que nos están siguiendo a través de esa plataforma
audiovisual de Facebook Live. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también a través de MP Radio. Dentro de unos 40 minutos usted va a poder accesar nuestra plataforma de Facebook Live y podrá volver otra vez a revisar ese mensaje. Puede entrar también a YouTube. En YouTube va a quedar también grabado ese mensaje audiovisual. Y también en MP Radio, cada productor de sus programas tiene su propio podcast. Todos los programas que producimos en MP Radio quedan grabados. Usted entra al podcast del productor de su preferencia y usted puede volver otra vez a escuchar el mensaje totalmente en cualquier momento de las 24 horas del día. Usted puede volver otra vez a repasar todos los mensajes que en ese momento estamos produciendo. Para los que nos están siguiendo en la transmisión audiovisual, yo quisiera compartirles esta infografía que les estoy poniendo en pantalla que ilustra, yo quiero hacer, tomando claridad en la distancia de las cosas, yo quiero hacer precisamente lo que está haciendo Jesús. Vean el embudo que aparece en pantalla donde entra el impío. El impío entra por una parte espaciosa que tarde o temprano se le va a reducir hasta totalmente destruirlo. No va a quedar nada después de que salga de ese orificio tan estrecho. Pero vean el caso contrario del creyente. El creyente entra al embudo precisamente por el espacio angosto, estrecho, complicado, llámelo como usted quiera, pero tarde o temprano el Señor le va abriendo el espacio, tarde o temprano la persona va viendo, hermano y hermana, cómo esas posibilidades y esa movilidad perfectamente se acrecienta. Pero hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Si persistimos en hacer las cosas a como nosotros querramos, hermano y hermana, no vamos a poder avanzar. En el libro de Ezequiel, para los que han tenido oportunidad de leer ese libro profético y escatológico, en el capítulo 47, Ezequiel tiene una visión de un río que está saliendo precisamente debajo del trono de Dios. Interesantemente, Ezequiel va observando cómo el río poco a poco se va ensanchando, lo que parecía un riachuelo o tal vez un poquito de agua, qué sé yo, se va anchando de tal manera que llega a convertirse en un río. Ezequiel empieza a caminar por ese charco, si le podemos llamar con esa expresión. Ezequiel avanza 450 metros, dice el versículo 3 del capítulo 47 de Ezequiel, y el agua hasta ese momento le llega a los tobillos. Ezequiel camina 450 metros más y en el versículo 4 nos dice que el agua ya le llegaba a las rodillas. Dice el texto que avanza 450 metros más y en el versículo 5 ya el agua le llega a la cintura. Procede a avanzar 450 metros más, según Ezequiel 37, versículo 5, y ya esa agua es, el capítulo 47, versículo 5, esa agua es tan profunda que definitivamente solo puede cruzar ese río nadando. Vean cómo poco a poco se le fue ampliando las posibilidades hasta que ya no caminaba simplemente con agua a los tobillos. Ya ha llegado un momento en que ese río solo puede ser cruzado sin nada. Pero lo más hermoso de esa visión que tiene Ezequiel en el capítulo 47 es todo lo que se encuentra precisamente conforme él va avanzando en el río de Dios, por llamarlo de alguna manera. Y creo que anda una melodía por ahí en MP Radio que se le llama El río de Dios. Usted puede escucharla en nuestra programación musical. Y es interesante porque cuando usted va al versículo 6 hasta el versículo 12, está Ezequiel observando árboles que crecen, aguas saladas que se convierten en frescas, en aguas potables, en aguas medicinales. Hay abundancia de vida. Vean qué interesante cómo el caminar con el Señor poco a poco y como va subiendo las aguas, al final de los finales vamos encontrando, hermano y hermana, cosas mejores, cosas positivas, como el Señor nos va abriendo espacio. Y de eso usted y yo
Yo sé que en esta tarde-noche podemos dar testimonio de eso. Conforme más buscamos al Señor, conforme más nos adentramos al río de Dios, así vamos obteniendo todo aquello tan hermoso que el Señor tiene para nosotros. Pero depende de cada uno si quiere quedarse con el agua a los tobillos, si quieres quedarte con el agua a las rodillas o hasta la cintura. Pero te invitamos en esta noche para que te metas en el río de Dios y recibas todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. El relato número 35 de 100 relatos que vamos a estar analizando todos los martes y jueves de Facebook Live, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, lo he titulado Eres lo que haces. Así lo he titulado. Y continúo con Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Porque recuerde que estamos en el Sermón de la Montaña, un sermón muy ilustrativo para que la gente tuviera una mejor captación de lo que el maestro está enseñando. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos maestros que se les acercan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. Jesús ahora cambia radicalmente, ya no me está hablando de puerta, de caminos, de pan, de pescado, de piedra, de serpientes. Ahora utiliza otra ilustración que es muy llamativa y que él en reiteradas ocasiones la usó. Y es lo que está relacionado con ovejas, con lobos. En el contexto histórico, una de las actividades comerciales que se llevaban en ese contexto histórico de Jesús era precisamente el tema de las ovejas, tener criaderos de ovejas, tener rebaños de ovejas, precisamente para producir telas, para producir lanas. Pero también había un peligro para las ovejas. Siempre los lobos son sinónimo de peligro para estos animalitos. Entonces Jesús, que tiene ese fino sentido de la observación, que está en todas, Jesús me imagino que vio un rebaño pasar y dijo, mira, voy a darles otra verdad bíblica a través de algo que ellos conocen. Entonces Jesús va a hablar ahora de los falsos maestros, que en ese momento pululaban como existen hoy en demasía. Personas mentirosas, apóstatas, que están llevando a la perdición a muchas personas. Jesús entonces nos dice, cuídense de los falsos maestros, porque llegan disfrazados de ovejas. Pero en realidad, cuidado, porque cuando usted les quita ese disfraz, terminan siendo lobos. Lobos que lo único que van a terminar haciendo es destrozándolos. Eso es lo que ellos van a terminar haciendo. Jesús nos acaba de advertir en la ilustración anterior acerca de el peligro de ese camino que nos lleva a la perdición. Ahora Jesús me está recordando que hay muchos en este momento que están intentando llevarnos por ese camino amplio hacia la perdición. Me habló hace un rato del camino, ahora de aquellos que me quieren llevar por ese camino. Cuidado, puede ser tu esposo. Cuidado, pueden ser tu mejor amiga. Cuidado, pueden ser tus compañeros de trabajo. Cuidado, pueden ser esos hábitos malsanos que tal vez tienes. Todo ese tipo de situaciones tenemos que cuidarnos de ellas. Entonces Jesús dice, cuídense de esos con los que ustedes conversan, con esos con los que ustedes comparten, con esos con los que ustedes van a la playa, con esos con los que ustedes van a caminar, con esos con los que ustedes se sientan en un restaurante. Cuidado, porque esos son los que los pueden a ustedes en este momento tener bien embaucados y los están llevando por el camino de la perdición que analizamos antes. El primer paso para combatir a este tipo de falsos maestros, que le vuelvo a reiterar, no es solamente el que trae una Biblia en mano, una persona que te da un mal consejo, una persona que te invita a un lugar donde no tienes que ir, que promueve que hagas algo que no deberías hacer, porque como todo el mundo lo hace, también nosotros podemos hacerlo. Ese tipo de personas es un falso maestro para ti, que lo único que va a provocar es llevarte por ese sendero de perdición en el que él o en ella se encuentran y que va a tratar todos los días también de llevarte para no perderse sola. Va a querer que vos también te perdás con él. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dice Jesús.
para combatir a esos falsos maestros? En primer lugar, cuidarse. Usted tiene que aprender a cuidarse. Mi abuela decía, no todo lo que brilla es oro. No todos los profetas son verdaderos. No todo el que te habla de Dios es de Dios. No todo aquel que dice que te trae un mensaje de Dios, efectivamente, ese mensaje es de Dios. En reiteradas ocasiones y a través de esas plataformas, les recuerdo que en YouTube tenemos más de 650 mensajes audiovisuales. Ya estamos a punto en este mes que inicia de cumplir 1000 días de transmisión ininterrumpida. Desde el 15 de enero del año 2021, los 7 días de la semana hemos estado transmitiendo ininterrumpidamente. Casi 1000 días tenemos ya de estar llevando la palabra del Señor. Y hemos sido incisivos y reiterativos a través de estos foros, hermano y hermana, que si hay algo que hoy hay que pedirle a Dios, es discernimiento. No sé qué le pides al Señor en tus oraciones. No sé si le estás pidiendo un novio, no sé si le estás pidiendo un carro, no sé si le estás pidiendo viajar por el mundo. Pero algo que tienes que pedirle a Dios es discernimiento. Hoy más que nunca tenemos que saber determinar, discriminar, separar si eso viene del Padre o no viene del Padre. Porque la verdad puede ser violentada. Recuerden que muchos enemigos del Evangelio se hacen pasar por hermanos en la fe. Los tenemos en la familia, los tenemos, hermano y hermana, en nuestras iglesias, los tenemos en nuestros ministerios. ¿Por qué cree usted que existe la parábola del trigo y la cizaña? Se parecen, están con nosotros. Y peor aún, Jesús nos dice, tienen que aprender a convivir con ellos. No los pueden cortar. Tienen que permitir que ellos estén ahí. Lo que pasa es que hay que claramente identificarlos para evitar que nos engañen y engañen al resto de la iglesia o al resto del ministerio. Y algo muy interesante que hacen estos apóstatas o estos falsos maestros es ocultar su hostilidad, ocultar su engaño, porque se disfrazan muy bien. Muchos de tus enemigos, y el que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga, y el que tiene sus ojitos bien abiertos, que los abra. Y si la pastora Alicia me está escuchando, voy a volver a repetir lo que digo siempre. Perdóneme, pero discúlpeme, hermano y hermana. Pero muchos de esos falsos maestros engañadores los tienes precisamente en tu lugar de trabajo. Muchos de estos pueden ser tus mejores amigos. Muchos de esos que te quieren llevar a la perdición conviven contigo, te relacionas con ellos, comes con ellos. Y es capaz que hasta el día de hoy no has aprendido a discernir hacia dónde es que estas personas te quieren llevar. Te hablan de amor, te hablan de paz, te hablan de cosas lindas, te hablan de situaciones que los vinculan. Pero hermano y hermana, esa hostilidad está tan bien disfrazada, está tan bien encubierta, que tal vez hasta ese momento no has tenido la capacidad, que definitivamente viene del cielo, para poder discernirlas e inmediatamente repelerlas. Es capaz que tienes amigos, conocidos, personas con las que te relacionas. Es capaz que hay gente en tus redes sociales que lo único que está haciendo hoy en día contigo es llevándote a la perdición. Tienes que hacer algo al respecto, porque tarde o temprano puedes estar metida en una telaraña, puedes estar inmerso en una maraña de situaciones que ya tal vez eso se vuelva insostenible. Por eso tienes que pedirle a Dios mucho discernimiento. El mismo Jesús, para tratar de ilustrar un poco mejor lo que nos está diciendo y que nos quede más claro, más diáfano el concepto, en el versículo 16 del capítulo 7, Jesús nos dice: de la misma manera que uno puede identificar un árbol por los frutos que lleva, así podrá identificar a esos falsos profetas, pues no hacen nada bueno. Quien confunde una vid con un... leo correctamente. Quien confunde una vid con un espino o una higuera con cardos. A ver, utilicemos el sentido común. Vuelvo a reiterarle. Usted no necesita tomarse una sopa de 7 cabezas de pescado para poder entender con un poco de sentido común lo que Jesús nos está diciendo. Un árbol bueno me va a dar frutos buenos.
un árbol malo lo que me va a dar son frutos malos. Uno identifica y discierne a la persona realmente por los frutos. Así de simple. Aquí nadie engaña a nadie. Por más que uno quiera torcer la situación o por más que uno quiera aparentar otra cosa, tarde o temprano todo sale a la luz. Y aquello que se me estaba haciendo, aquel engaño que se me estaba dando, inmediatamente lo puedo identificar. Jesús me dice, hágase la idea que es un árbol y analice esa persona como un árbol, cuáles son los frutos que da. Si la persona es una vid era un arbolito de alta estima en el contexto histórico del Salvador porque daba vino. El vino era muy apreciado. Si es una vid, no se parece en nada a un espino. Si es una higuera que también era muy apreciada en el contexto histórico, muy preciada también, no va a ser un cardo, o sea, un arbusto inservible. Aprenda desde ahora, hermano y hermana, a identificar con cuáles personas te estás relacionando, hacia dónde te están llevando, qué es lo que quieren que hagas. ¿Son buenas personas? ¿Realmente te acercan a Dios? La única persona que vale la pena en tu vida es aquella que te acerca a Dios. Así de simple. Si a esa persona que es tu amiga, tu compañero, tu confidente, tu pareja, quien sea, si esa persona te acerca a Dios, esa persona vale lo que pesa. Pero si esa persona no te acerca a Dios, inmediatamente es momento de que la bloquees. Padre, gracias. Te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, porque siempre ella trae algo importante para nuestras vidas. Recibe toda la honra, toda la gloria. Sabemos que esta palabra no queda vacía. El Espíritu Santo a partir de ese momento empezará a tocar corazones, empezará a ministrar a unos y a otros, Señor. Porque los corazones abiertos, receptivos y humildes siempre acatan la voz que viene del cielo. Porque todo lo bueno siempre vendrá del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. No hemos terminado, hermano y hermana, esta ilustración número 35. Vamos a dejarla hasta aquí. El próximo martes, si Dios lo permite, la vamos a continuar. Hay mucho todavía que hablar acerca de esas fascinantes imágenes que Jesús trajo durante su ministerio terrenal, que hoy en día son vigentes. Espero contar con su presencia el próximo martes. Espero haberle devuelto en réditos la inversión de tiempo que usted hizo en esta tarde. Le recuerdo que exactamente dentro de una hora, a través de MP Radio, vamos a estar transmitiendo el programa Psicología del Alma con la doctora Giselle Araya. Un programa muy interesante que habla de las emociones, que habla de toda esa parte de los sentimientos a la luz de la palabra del Señor. El tema de hoy es muy interesante. ¿Por qué las personas actúan de diferentes maneras ante diferentes situaciones? ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? Porque no todos actuamos de la misma manera. Hay unos que pensamos más las cosas, hay unos que somos más aventados, si cabe la expresión. ¿De qué depende que las personas actúen de una manera o de otra manera? Vayamos con Giselle a las 7 de la noche a través de MP Radio para ver qué es lo que el Señor también quiere decirnos a través de este programa. Por mi parte, hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto y si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo martes otra vez, 5 de la tarde, a través de Facebook Live y MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Bendiciones.